bien. ¿Se la imaginaban Me vi. a Gaby? Sí. ¿Se la esperaban? No, yo me sorprendí. Pensé que me había confundido de De horario, de materia. Sí. Yo estoy emocionada, como si reunión. hubiese ido a otra escuela, a otro salón. Cuando te mandan a buscar, a cobrar el café, cuando yo era chica nos mandaban a cobrar el café por las otras aulas, a buscar los registros. Sí. Momentos. Buen día. Buen día, Miru. Somos 16. Siguen entrando. Bueno, ahora les contamos por qué está Gaby, pero estoy esperando que enteremos todas. Mal dijimos. ¿Qué pasó? Qué lindo. Claro, ¿no? Igual yo entendí porque la primera que vi fue a Cecilia, entonces dije, bueno, me metí bien, pero después apareció la cara de Gaby y dije, oh, me equivoqué. La posibilidad de con los artistas, con y si se repetía fecha para recuperar. Me avisó alguien, me avisó. Jime, aparece como Jime, pero. Que no venía hoy, que tenía que ir al médico con su hijo, me parece. Después no tengo más avisos. Creo que fue Jessica. Ya figura como Jime, pero no sé. Ah, puede ser. Bueno, entonces, ahora sí parece que no entra nadie más. ¿Ustedes saben de alguien que esté por entrar? Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, la profesora Gabriela está porque coincidimos en la idea de poder hacer una mini evaluación de lo que fue el festival que compartimos con varios espacios curriculares. Entonces, bueno, salió un poco espontáneo así porque entre cosas que fuimos charlando nosotras durante el proceso de armado y posterior al festival, así que salió así como una iniciativa de Gaby de participar y charlar un poquito juntas, esto que yo pensaba hacer muy breve, de cómo les fue el día del festival, en el recorrido, si quieren hacer una evaluación acerca de eso, por un lado. Por otro lado, nosotras ya veníamos evaluando el trabajo de poesía corporal en tres aspectos, que ustedes enviaron al foro sus evaluaciones grupales. Bueno, y estuvieron muy bien. Nosotras, perdón que tengo la garganta medio seca. Nosotras ya veníamos un poco dialogando acerca de esos ejes en los últimos días, con la idea de quizás presentar, ¿se acuerdan? Parte de esas evaluaciones, de esos análisis, presentarlos en el mismo festival. Después, bueno, la idea quedó finalmente en que, bueno, algunas lo iban a colocar en los videos, se ponía todo, digamos, por el Padlet, y nos quedaba a nosotras ese material que a su vez nos interesaba, más allá del festival, nos interesaba. Entonces, bueno, rescaté de esas evaluaciones algunas cosas para por ahí compartir hoy en plenario. Y bueno, y por ese motivo es que para este fin nos juntamos este ratito con la profe Gabriela. Disculpen que voy a cerrar la puerta. Ahí aprovecho entonces aprovecho para decirles, yo le agradezco muchísimo a Cecilia la posibilidad de estar hoy con ustedes, y que esto que dice surgió
surgió que a mí me parece algo, pero maravilloso, surgió del disenso, que nosotras pensábamos cosas distintas en relación al armado o al desarrollo, y nos empezamos a explicar el porqué, ese porqué que tenía que ver claramente con el disenso, pero también con el respeto al otro y querer hacerle entender cuál era mi pensamiento. Surgió esta necesidad de decir, sí, realmente está bueno encontrarnos, y lo que hacíamos antes en la presencialidad, que cada tanto lo hacíamos, que era ir al aula, ir al espacio, ir al horario del otro, también poder replicarlo acá. Entonces, esto lo marco porque a veces sentimos como que el disenso nos complica, y en realidad cuando el disenso es respetuoso, nos enriquece, porque nos hace ampliar nuestra mirada. Y con Cecilia disentimos durante 48 horas, pero en el respeto. Entonces decíamos, pero yo pienso esto y yo pienso esto otro, y entonces si así y si asá. Y la verdad que a mí me sirvió para ampliar la mirada. No es que deje de pensar las cosas que uno pensó, o el armado, o las estrategias que uno tuvo, no es que las desvalorice, pero sí a mí me permite poder ampliar la mirada y proyectar de una manera diferente a futuro. Entonces, en ese sentido yo las invito también a esta actividad de poner en común, que realmente sea sincera. Y después la actividad de evaluación que vamos a hacer nosotros, específica desde arte y educación, también, porque es la que verdaderamente nos enriquece. Y es la que hace una diferencia. Y vuelvo a un tema que este año tenemos muy presente, que es el tema de los 100 años, del aniversario del natalicio de Paulo Freire, y él dice muchas cosas muy importantes para tomar, y me parece que bueno, que esto es decirlo, y hacerlo obviamente es mucho más difícil, que es esto de hacer las preguntas tal vez que al otro le incomodan, pero de esas preguntas surge algo que realmente es una construcción nuestra, no la pregunta que el profesor quiere que respondamos, sino la pregunta mía, ¿qué es lo que yo quiero saber? Y a mí me pasó esto con corporeidad, y con este diálogo de disenso, en el cual surgían preguntas, pero que me hacían crecer. Así que, bueno, le devuelvo la palabra a Cecilia después de esta breve. No, la idea es que la palabra circule, en eso estuvimos también trabajando durante el año, y comparto plenamente, yo agradecida con vos porque una generosidad para acercar posiciones y para abrirte al debate en el disenso, porque eso no es tan común, chicas. O sea, está muy interesante que se dé esto, porque creo que es difícil. En la vida cotidiana, en cualquier ámbito es difícil. Y a veces nosotras dialogábamos de cosas de escuela, obviamente, del futuro de ustedes, de con qué se van a encontrar. Y, y bueno, esto de la sinceridad que dice Gabriela es fundamental. Vieron que muchas veces salen cosas que decimos, bueno, con todas estas ganas, con todas estas miradas que tenemos pedagógicas, sabemos que es difícil, sabemos que después vamos a la cancha y nos encontramos con algo que es difícil, y que va a tener miles de contradicciones, y que va a estar, así como va a estar esa puja de la escuela tradicional, que sus cosas buenas tiene, habría que analizar cuáles, está siempre como en un entramado con esas otras teorías nuevas, que ya no son tan nuevas, pero todo el tiempo se tienen que hacer lugar. Y bueno, así pasa con un montón de otras cosas que quizás uno las ve como muy positivas, el trabajo en equipo, el poder debatir, y sin embargo no es tan fácil.
ni en las instituciones escolares, ni en otros ámbitos de la vida, que las invito también, si quieren, cuando terminemos este espacio, a pensar en otros ámbitos, lugares, y van a ver que es difícil. Pero coincido con Gaby que tiene una enorme riqueza cuando uno se arriesga a eso, ¿no? Que sería un poquito volver a Stephen Nachmanovitch y esta capacidad de improvisación, de largarse a lo desconocido, nos invita a crecer con todo lo que eso significa, ¿no? Esta cuestión riesgosa que marcaba el texto. Bueno, aquí estamos entonces para evaluar juntas cómo nos fue en el festival. La que quiera arrancar, desde... Te escuchaba, Cecilia, y bueno, hablaba de años atrás, de esto, ¿no? De que no es fácil trabajar en equipo, y más cuando uno está trabajando para otro, para los chicos. Pero cuánto que enriquece todo eso. Yo mucho tiempo estuve trabajando en equipos, en otro ámbito, para los chicos, y cada uno de estas improvisaciones que por ahí hacíamos, ideas que compartíamos, que decir, bueno, esto está bueno implementarlo, trabajarlo, nos va como abriendo el panorama también. Y bueno, y yo en el festival vi esto, o sea, mucha variedad en los trabajos, muchísima variedad, y me resultó súper interesante. Está bueno ver el trabajo de cada uno de los equipos, cómo fueron desarrollando, ¿no?, las ideas. Yo siguiendo con lo que dijo Miru, perdón, justo interrumpí. Justo Ay, con lo no, que dijo Miru, creo que hubo un espacio abierto a la creatividad. Si bien había normas, digamos, ciertos pedidos en los trabajos, ciertas consignas, digamos, de cómo establecerlo, hubo una confianza depositada en todos nosotros para poder crear desde la poesía corporal hasta la videopoesía, en los recursos, en los elementos, en la forma de armarlo. Entonces creo que fue enriquecedor desde ese lado, ¿no? Que no fue algo tan específico. Creo que en una clase con Gabriela al principio de año lo habíamos visto, cuando no se dice exacto qué hay que hacer, ahí es más difícil todavía. Entonces saltó esta creatividad, ¿no? Porque cuando nos dicen, tenés que hacer la línea así, 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 y esa es la videopoesía, es fácil. Pero acá fue crear, precisamente, sí. Creo que eso fue lo más enriquecedor, y ahí va, lo conecto con lo que dijo Miru de la diversidad de trabajos que hubo, ¿no? Perdón, ahí te dejo hablar, Gaby, justo te tapé. No, a mí me parecía que algo que se notó fue justamente esa diversidad, y que si bien había reglas, que obviamente que eran nuestro encuadre, que no había enlatados, que no había una fórmula de la poesía corporal exitosa o de la videopoesía exitosa, sino que había realmente una búsqueda que cada grupo fue haciendo y que cada uno fue encontrando su propio camino. Y eso a mí me parece, cuando los veo, digo, qué riqueza, esto es bueno, porque esto les va a dar, nos da a todos la posibilidad de crear actividades, crear modos de disfrutar de la escuela, desde el cuerpo que estaba tan unido a si estás estudiando en serio tenés que estar sentado y callado la boca.
y entonces esta posibilidad de aprender en serio desde el movimiento a mí me parece muy, muy rico. Yo, por ejemplo, yo valoro mucho todos los grupos y lo que pudimos lograr. En sentido, en una situación de pandemia, todos pudimos concretar, juntarnos en un lugar, ya sea en una plaza o en un espacio, conocernos y poder sacar diferentes ideas. La verdad que se súper valora, porque no estamos en una situación normal, que nos pudimos juntar libremente, cada uno tuvo tuvo complicado juntarnos, porque uno es madre, el otro que tiene su trabajo, y aún así cada grupo se vio reflejado el trabajo inmenso que hicieron. Hubo un grupo que trabajó con elementos, también estuvo hermoso. No, la verdad, yo siento que los resultados fueron hermosos y yo la verdad estoy muy contenta de haberlo hecho, de haber conocido a mis compañeras. Fue un proceso muy lindo y de aprendizaje. Así que nada, se lo quería agradecer. Bueno, aprovecho para, mientras se van animando otras, hacer una especie de resumencito de cosas que yo saqué de las evaluaciones que ustedes volcaron en el foro, donde, comento un poco para Gaby, los 3 ejes a evaluar eran el aspecto grupal, el proceso creativo en sí, y finalizado el proceso, qué cosas bastante espontáneamente pensábamos que podíamos aprender y enseñar con esto. Hubo grupos en el último que también fueron a nuestro programa de la materia, cosa que estuvo muy bien, porque es la idea también articular todo el tiempo, ¿no? Con lo que se quiere enseñar, y esto de ir al programa a buscar el objetivo correcto, también era parte de la tarea, y otras cuestiones que salieron muy espontáneas de cada uno de los grupos. Yo veía cómo esto que ahora están mencionando, Débora especialmente, la parte de por supuesto que el haberse podido encontrar, porque nosotras hicimos, como estábamos ya en un periodo bueno, estaba la posibilidad de juntarse siempre que se cumplieran los protocolos para que ninguna saliera obviamente damnificada de esta situación. Entonces, bueno, se prestó atención al aire libre o al uso de barbijo, todo eso que lo charlamos en las clases mismo. Y se rescata, bueno, eso, que evidentemente tenían una necesidad muy grande de encontrarse, de conocerse, y que de conocerse, digamos, presencialmente, ¿no? Que eso fue algo de lo que todos los grupos destacaron. Y después el trabajo en equipo fue algo que también por todos los grupos circuló, como el contacto con el otro, el compañerismo, el comunicarnos a partir de un trabajo, el expresarnos corporalmente, bueno, acá el haber podido implementar la improvisación como concepto que se trabajó, y este fue el grupo de Muñeco de Trapo, que puso implementar la improvisación, algo del instante, de lo que fue fluyendo y a su vez se fue interiorizando. La empatía y la sensibilidad, ¿no? Si bien mezclo un poquito, estoy con esto del trabajo en equipo, que por ejemplo el grupo de la despedida puso, bueno, el trabajo en conjunto, los desafíos tecnológicos, nuevamente experimentar la extemporización, que es un concepto ligado a la improvisación en el texto de Stephen Nachmanovitch, la posibilidad de lo lúdico presente en nuestros cuerpos y en nuestras mentes,
bueno, que sabemos que están integrados, pero que en nuestra, justamente en nuestra forma de pensamiento occidental, hacemos esa distinción, favoreciendo la imaginación. El grupo Grandes Mujeres rescató, por ejemplo, la forma colaborativa, estar en un ámbito social, que se pudo disfrutar a pleno, aprender del otro, valorar las intervenciones del otro y reír con el otro. O sea, estas cosas tan por ahí, a simple vista, digamos, si uno tuviera una mirada más tradicional, todos estos aspectos de lo grupal quizás quedarían afuera. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos aprendiendo? Y sin embargo es clave para el aprendizaje, para luego llevarnos lo que la escuela nos brinda, llevarlo a la vida. Es clave el poder trabajar con otros, con otras, poder valorarlo, la intervención del otro, poder reírse con el otro. Hubo grupos que también hicieron en el raconto del proceso creativo, hablaron de ciertas dificultades para encontrarse, para, bueno, estas vicisitudes que hay en las vidas de cada uno. Bueno, estoy como atragantada hoy. Y aún así, después decían que cuando lograron juntarse y el proceso lo habían disfrutado. Entonces, bueno, rescatar que todos los grupos hablaron de este aspecto grupal como algo enriquecedor y que es algo también a enseñar y aprender. Casualmente yo creo que como sociedad es algo que no sabemos casi nada, trabajar en equipo. Sabemos poco. Y hay que practicarlo más. La escuela me encanta que nos brindemos a eso, que ustedes hayan sentido que todo eso estuvo a partir del festival. Porque como dice Gaby, con las dificultades, pero si abre esa puerta, me parece que estamos por el lado correcto, digamos. Y fíjense que también tiene relación con nuestro texto de Alicia Fernández, que pone en lugar superior, digamos, en esa tríada, pone al enseñante, al aprendiente y al vínculo. Acá yo diría que también se extiende al vínculo entre los aprendientes, ¿no? Que es superador, lo que dice Alicia Fernández está como sintetizado, pero es los vínculos entre todos aquellos que estamos en ese proceso de enseñar y aprender. Y ustedes lo rescataron muy bien. Eso, me parece como valioso que haya salido tanto. Y para nosotras también fue súper valioso, porque como vos decís, tampoco es un maestro carismático que genera toda esa genialidad en los demás, sino que los maestros también tenemos nuestra interrelación de vínculos, y ustedes como futuras maestras también van a tener que tenerlas con sus pares, para poder generar ese clima de confianza en el vínculo humano que construye. Claro, sí, y relacionándolo con el texto, hay una parte que dice, que yo siento que son ustedes, como docentes, hacia nosotras. Ser enseñante significa abrir un espacio para aprender. Ustedes nos abrieron este espacio de poder juntarnos para hacer una videopoesía, para hacer todos los trabajos que hicimos en conjunto. Y dice también que el espacio es objetivo y subjetivo, donde se realizan dos trabajos simultáneos. La construcción de conocimientos, que calculo que es también todos los conocimientos y los conceptos que ustedes nos brindaron para que podamos hacer el trabajo final,
y la construcción de sí mismo, o sea, de sí mismo del aprendiente, como sujeto creativo y pensante, y ahí el trabajo final. Yo lo relacioné al tema con la parte esta del texto. Yo lo entendí Ahí también va como creer y crear, creer y crear, ¿no? Ustedes creyeron en nosotras para que podamos crear estos trabajos, siguiendo con lo que decía Debo, ¿no? Creo que ahí fue la clave. La confianza depositada nuevamente en nosotros para poder hacer los trabajos y disfrutarlos desde la alegría, desde las ganas de aprender, esas ganas que nombra Alicia Fernández, creo que la propiciaron ustedes, crearon ese clima lúdico en el cual pudimos aprender y querer aprender también, y creamos estos trabajos. Querer, creer, crear. y el apoyo que tuvimos también que menciona en el texto, que ustedes nos dieron la herramienta como el ejemplo de la bicicleta y era el apoyo hasta que nosotros pudimos andar. Sí. Bien, siguiendo con algunas evaluaciones que de paso las voy mechando, y también para que estén todos los grupos que participaron ahí en la evaluación, justamente la Sonatina habló del vínculo de confianza que se dio entre ellas, posibilitando el trabajo, y rescataban varias veces el tema de la no vergüenza, ¿no? Sin vergüenza, que pudieron expresarse, que pudieron... muchos hablaban bueno, de inventar movimientos, o el grupo de... Acá no me figuraba, pero son Agustina Suárez, Encalada, Sánchez y Gómez, una parte donde pusieron enseñarnos mutuamente analizando las ideas propuestas, explicando y expresando cada ocurrencia, ¿no? Cada ocurrencia y asimilación que íbamos encontrando. Esto de la ocurrencia como valor es importante, porque ahí esa palabra nos dice como que hay algo de la particularidad de cada una. Esto que ustedes también mencionaron al principio, ¿no? Que no es una sola respuesta posible, no hay un contenido, un concepto maestro que el que lo dice en el grupo es el que tiene el saber y la verdad, entonces seguimos a ese compañero o compañera, sino que la ocurrencia es algo que podían tener todas, todos, y que fluyó a partir de ese vínculo que armaron de confianza, decía este grupo. Y cuando dicen lo de la no vergüenza, yo siempre lo pienso porque por años relacionan corporeidad con perder la vergüenza. Y yo creo que, no sé si se pierde la vergüenza, pero justamente es como una balanza entre la confianza y la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con un pudor, con cosas de la personalidad, la timidez, un montón de cosas que son propias de la personalidad y que yo no creo que se pierdan ni que deban perderse. Esta frase que a veces es un poco hecha de perder la vergüenza, no sé si hay que perderla. Me parece que también tiene un valor la vergüenza, a veces nos hace ver cosas. Pero más que todo es la balanza entre la confianza de uno mismo. que se construye, ahí te dejo, Ro, la confianza que se construye para que pueda hacer las cosas, sí, sin vergüenza si quieren. Puedo mostrarme como soy o decir lo que yo creo, porque es parte, es válido. Sabemos que en el grupo se va a valorar. Eso no es nada poco. Dale, Ro. No, iba a decir justamente eso, que es la confianza que tiene uno mismo para consigo, digamos. Si uno, no sé si es, bueno, si es vergüenza, pero también es, no sé cómo decirlo porque ya lo dijo con muy buenas palabras, pero es poder decir las cosas y también equivocarse, porque eso es un aprendizaje. Si uno, yo creo que la vergüenza es eso, es tener miedo de equivocarse en algo. Y creo que cuando hicimos las videopoesías y demás,
fue como que en ningún momento nos dijeron, bueno, se equivocaron, lo hicieron mal, vuelvan a hacerlo o demás, sino que nos daban tips para volver a arreglarlo y poder hacerlo, digamos, con más confianza de nosotras mismas, creo yo, ¿no? Hay chicas que están participando desde el chat. ¿Alguien las quiere leer? De Marisol, por ejemplo. No sé si Marisol escribió porque no puede leer, o no puede hablar, Marisol, o para no interrumpir a veces se escriben. Bueno. Sí, Marisol habló. Dale. ¿Quién quiere leer? ¿Lo leo? Dale, Ro. Dale. Es de Marisol y dice, yo creo que la clase fue necesaria ya que ayudan a poder fortalecerse a través de las vicisitudes y obstáculos que pudiéramos llegar a tener mediante la práctica y nos lleva a utilizar y fortalecer la imaginación y generar el vínculo con el espectador o estudiante. Después, Melanie dice, nos ayuda a confiar en uno mismo y fortalecer el vínculo con el otro. Cintia Ovejero, tener varios encuentros genera también que la confianza y complicidad sea mayor. Y otra vez Marisol habla y pone, sí, con respecto a lo que dijo Rocío, lo mejor es aceptar que el error es parte del aprendizaje. Mediante las prácticas vamos perdiendo la vergüenza o el miedo. Ahí están todas. Bien. Yo quería hacer una referencia a algo que nos pasó con la videopoesía, que fue y la vergüenza, que hubo una videopoesía que nosotros podíamos usar audios de música, pero hubo un grupo que pensó que era mejor, que el mejor audio para una poesía era el de una locutora. O sea, en el otro estaba hacer algo mejor. Y lo fuimos trabajando y se trabajó muchísimo, porque hay como 5 o 6 versiones de ese trabajo. Hasta que había una versión que estaba muy bien, con una voz de una de los participantes, y de repente aparece otra versión todavía mucho mejor, que había incorporado la voz de un niño. Entonces, y esa no me pidieron permiso a mí, lo decidieron solos, porque se dieron cuenta de que tenía un mejor resultado creativo, por decirlo de alguna manera. Y para mí eso fue muy, muy valioso, porque primero habla de un proceso de una búsqueda, que no está todo dado y no te sale todo bien muchas veces en el primer intento. Y que pasaron de necesitar que que el profesor, que una mirada externa les marcara aquello que no terminaba de cerrar en la propuesta, a poder autónomamente decir, yo esto lo cambio porque esto está bien, y lo decido como grupo. Y lo presentaron y claramente estaba bien, ¿no? Entonces, para mí eso fue buenísimo, pasar y eso demuestra, esa autonomía la tuvieron porque habían hecho mucho trabajo, mucho intercambio de ideas seguramente entre el grupo, porque en general cuando un docente te marca algo que modificar o que mejorar, uno dice, ¿por qué? Si yo creía que estaba bien. O sea, hay un conflicto interno, pero que de ese conflicto interno se fortalecieron. Porque cuando determinaron, esta es la versión que me gusta, que nos gusta, esa versión realmente tenía un vuelo creativo muy interesante. Entonces, eso a mí me pareció, pero valiosísimo. Ahí está la construcción de la autoría que habla Alicia Fernández, ¿no? Sí. Creo que ahí es donde se propicia esa. Estaba pensando en eso, Romy, porque... Sí, me vino así, sopló. Y, claro, y bueno, es un poco todos estos ejemplos que ustedes dieron a partir del texto que menciona justo a una niña que aprende a andar en bicicleta y se lo cuenta a otra cómo fue el proceso. Este empujón, y Gaby lo está diciendo en otras palabras, fíjense qué lindo que es cuando la teoría se nos hace tan carne con la práctica. Nosotras en el festival, nosotros
vivimos una práctica profunda todo el tiempo, digamos, todas las cursadas son prácticas, pero en esta se ponen en juego muchos aspectos. Eso es lo valioso también de juntarnos con otras áreas, de salir del formato de la clase de uno y la clase del otro. Bueno, ustedes que salieron de sus casas, etcétera. Pero ese empujón, después Gaby lo está diciendo, ya había algo que pedaleaba solo, ¿no? Ya estaba en funcionamiento, ya entendieron. Y ahí, bueno, es cuando empieza a suceder esto de apropiarse, esto de ser autores del aprendizaje, autoras, y empiezan a brillar los ojos, a manifestarse en el cuerpo, esto que dice la autora, la alegría del autodescubrimiento, se manifiesta en el cuerpo. Por eso el aprender es corporal. Aunque estemos hablando así sentadas en la silla, o estemos haciendo una gran clase de movimiento, es corporal. Eso quería decir, y después también retomar otras cositas, pero si alguien quiere tomar la palabra, la cedo y luego retomo. Alguien que no haya hablado, que quiera dar su mirada del proceso. Bueno, de lo que vos comentabas, Gaby, yo decía, acá hay montones de contenidos trabajados, eso por un lado, ¿no? Estamos rescatando mucho todos los aspectos grupales, actitudinales, porque son los que a veces quedan como soslayados. Pero hubo muchos contenidos. En cada área curricular, en cada espacio curricular se trabajaron un montón de cosas. eh, con esta diversidad que señaló Gaby al principio. En el caso nuestro, ustedes rescataron mucho en las evaluaciones el tema de la musicalidad, que fue una de las consignas del trabajo, el aspecto semántico de la poesía, de trabajar los contenidos que se dice, ¿no? Lo que aparece rápidamente en las palabras, ese era más sencillo de trabajar o de vislumbrar. El de la musicalidad, el trabajar lo rítmico, la llevó a un lugar más desconocido y los grupos lo han rescatado. Entonces, hubo trabajo de contenidos. Se nos va a cortar. Así que, no sé si quieren volver a entrar. Vos, Gaby, ¿estás como para cerrar o queda un minuto? Porque, bueno, una cosita más que yo quería decir de esto que dijiste vos era la importancia de permanecer en el proceso y de bancarnos el proceso, porque hoy todo es veloz, todo es rápido, todo tiene que ser en la primera instancia, y sin embargo, los hallazgos, las alegrías aparecen cuando permanecimos en el proceso, nos quedamos y trabajamos y esforzamos. No lo quiero Bueno, ahí la profe Gaby va a volver a entrar, ahí está entrando, para cerrar junto a ustedes. Ahí estamos. A ver, está entrando Rocío.
somos 17, no sé si estará entrando alguien más. Bueno, la idea era cerrar esta parte de evaluación y, bueno, Gaby, despedirnos de ti. Sí, me encantó esto que decías de bancarse el proceso. Que es esto, ¿no? De tener perseverancia y decir, bueno, esto me va a llevar un tiempo y seguramente voy a tener que hacer correcciones y eso es algo, bueno, que es importante y que también eso es algo muy importante que le tenemos que transmitir a los chicos de la escuela primaria, ¿no? Que en una época en que todo es tan rápido y que estuvieron tanto tiempo, hay veces trabajando con la pantalla, volver al papel, volver a cierto esfuerzo, a un esfuerzo diferente, tenemos bueno, que ejercitarnos en esto, ¿no? Y que nos pasó a nosotras también como profesoras, ¿no? Que teníamos esa tensión entre el formato que ya habíamos probado y los formatos innovadores. Y bueno, fue igual y diferente a la vez. Este año el festival fue mucho más tal vez emocionante. Porque aprendimos, pero de una manera distinta, porque aprendimos otras cosas en el camino. Y lo que se viene va a ser todavía mucho más emocionante también a futuro. Y esto es lo bueno, ¿no? Que todo lo que hacemos ayuda a crecer a otros. Todo lo que hacen ustedes ya, para mí con este festival, están empezando a ser enseñantes, porque los estudiantes del profesorado, o cualquiera que mire las videopoesías o las poesías corporales, aprenden de eso, lo toman como una experiencia, entonces ya en primer año les están enseñando a otros, a los futuros alumnos de primer año seguro, porque van a ser personas que también empiecen a caminar este recorrido de formación y que ustedes les van a servir de apoyo. Así que a mí me parece valiosísimo. Cada acierto y cada error en este camino me parece sumamente valioso porque enseña. Bueno, chicas, ¿alguien quiere decir algo más antes de cerrar este momento? Unas que no se animan. Seguro después se les ocurren cosas, Sí. eso pasa siempre, ¿no? Que uno justamente está muy bueno esto de quedarse pensando y sacar una conclusión o tener una idea, tal vez 2 horas después del encuentro de la clase o una semana después, y entonces eso quiere decir que esa clase sirvió. Porque si la clase o el festival se agota, entonces sirvió, pero hasta ahí, porque la idea es hacer esta construcción permanente. Entonces, bueno, si se ocurren algunas cuestiones después las podemos charlar también. No está cerrado el tema, siempre el aprendizaje es un continuo. Cuando es interesante, a veces uno habla de formación docente inicial y formación docente permanente, y uno dice, ¿cómo permanente? Sí, hay que entender que es permanente en este sentido también. Nosotras hacemos cursos, pero también aprendemos permanentemente de ustedes. Tiene que ser como una costumbre, ¿no? De ver la formación como algo permanente y no como algo cerrado. Y en ese sentido, este festival es un proyecto como que alimenta esta lógica de la formación permanente, de aprender del otro, y a su vez yo le sirvo al otro, para el que viene después, para que aprenda, y nos vamos, digamos, pasando la posta de enseñar y aprender.
Bueno, esto era lo que les quería decir. Yo no sé si se dieron cuenta que estoy muy feliz con el desarrollo del festival y el trabajo que hicieron, y que realmente el día que vi todas las poesías y todas las poesías corporales juntas, es realmente otra dimensión de todo lo que se hizo. Una dimensión absolutamente enriquecedora, variada, rica y creativa y potente para la educación. Bueno, Gaby, muchas gracias, che, por haberle puesto frutilla a la torta a eso que veníamos dándole vueltas juntas. Así que, y bueno, lo pudimos concretar. Sí, paso a paso. Bueno, un beso grande y las dejo siguiendo trabajando. Chao. Gracias. Hasta pronto, que parece que se viene la presencialidad, ¿eh? Sí, Así sí, que sí, nos nos vamos preparando. veremos Sí. en vivo y en directo.